Muy buenos días, muchachos. Buenos días a todos. Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Ya. De eso, Muchachos, ¿qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su semana? El fin de semana, mejor dicho. Todo tranquilo. Chévere. Muy bien. Encenderán las camaritas, por favor. Melanie Vega, Jimmy Aguilar. Muy bien. Nicole Guamán, Melanie Morales, Carla Arellano, Ronnie Aldaz. Bien. Muy bien, muchachos. En este caso, qué gusto volvernos a ver. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Hayan descansado, hayan recargado energías. Y les comento que cada vez estamos más cerca del final. ¿Sí? Ya estamos en la semana número 13 en sí. Tomando en cuenta a esta semana, solamente nos faltan tres, ¿sí? Porque ustedes saben que en la semana 16 ya netamente nos vamos a remitir a que rindan el examen y a sacar los promedios con ustedes como lo hemos venido haciendo. Estamos con más razón. Tomarán en cuenta las indicaciones que les he venido dando. Verifiquen tanto asistencias como notas porque ya vamos culminando con este ciclo. Y no quiero que ustedes al final vayan a estar en problemas o en apuros. ¿Sí? Por eso mismo les he dado los consejos que les he dado para que no tengan complicaciones. Desde ahorita, no intereses en esos puntos, como les digo, tanto en faltas como en calificaciones. En este sentido, como le dije a Ronnie, Ronnie, estarás atento y verifica el tema de las faltas en tu caso, por favor. Por si acaso, nunca está de más. Siempre muchas gracias. tenemos que ser previsores de cualquier circunstancia no tan bonita, ¿no? Y que pueda llegarnos incluso a repercutir de forma negativa después. Entonces, yo con experiencia les digo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya he tenido un montón de casos en los que están así, tranquilos, relajados y el rato de los ratos. Ahí vienen las complicaciones, las novedades, las noticias tristes, los llantos, las súplicas, y en este caso, como ya les dije, al menos en asistencias, nosotros ya no tenemos nada que ver y no podemos hacer absolutamente, ¿sí? Eso ya, como se les ha manifestado, netamente corresponde al sistema y a la plataforma. ¿Sí? En el peor de los casos, ya incluso cuando superan el porcentaje aceptable de faltas, ya la misma plataforma les bloquea, como les dije, ¿no? Y sí son cosas que deben ir tomando en consideración con el propósito de no tener problemas ni inconvenientes. Muy bien. ¿Qué les iba a manifestar? En este caso también ya les informé, ¿no? Que el periodo académico de inicio ya en este caso de clases del siguiente ciclo que les corresponde a ustedes, es decir, el sí, lo que vendría a ser primer ciclo en relación a los que vienen a aprobar, inicia el 25 de agosto, ¿sí? Entonces también les pasé ese dato con tiempo para que se puedan organizar, ¿no?
y para que puedas ir planificando todas las cuestiones inherentes de estos temas y con, también no estar en apuros o no caer en desesperaciones de forma posterior. ¿Sí? En ese caso también ella les pasa ese dato con el propósito de que ustedes puedan seguirse organizando de manera previa, ¿no? Con anticipación del caso, para que no tengan ningún tipo de problemática después, ¿sí? Entonces, como les había dicho, sí son cositas que debemos tomarlas en cuenta. Y que bueno, ya de mi parte, como les dije, ya les informé. De aquí ya depende netamente de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cómo vamos en notas en las otras asignaturas? Esas caras de chato, ya. La mayoría bien, creo. Bueno, ya, eso es lo importante, muchachos, sí. Debemos tomarlo en cuenta en consideración también sus particulares. Porque ya les digo, yo con experiencia les digo todo. No es que me invento o que les quiero hacer tener miedo, sino que yo ya conozco esto. Imagínense, yo ya 5 años ya, que he tenido tantos cursos y tantos ciclos que yo ya he podido observar todas estas particularidades. Por eso yo siempre digo, ustedes dejen de ser, en este caso, conformistas, ¿sí? Incluso hasta las personas que tienen buenas calificaciones, no se descuiden, ¿sí? Mejor traten de mejorarlas o mantenerse, ¿sí? Porque en sí, créanme que yo, con la experiencia que tengo, yo ya he visto un montón de casos que cuando ya están haciendo una analogía, ya cuando están ahogados, recién quieren tratar de nadar. Sí, entonces sí es importante que tomemos en cuenta y en consideración también estos puntos. Yo por eso les digo, yo siempre les vengo recomendando y con la anticipación del caso incluso, ¿sí? Para que ustedes tomen las medidas correctivas o las acciones afirmativas que permitan que puedan tener un buen desenlace en este ámbito y durante este ciclo, ¿sí? Porque ustedes muy bien saben que si no llegan a cumplir con todo, con las calificaciones para aprobar o con los créditos necesarios, se van a quedar, ¿sí? Y van a perder. Y con que pierdan en una materia, ya no pueden entrar a primera. ¿Sí? Eso también tomarán en consideración. Con que pierdan en una materia, ustedes ya no pueden ir a primera. ¿Sí? Por eso mismo, aquí estoy, porque papá de ustedes aconsejándoles y siempre, aunque sea medio insistente y medio cansón, dándoles este tipo de directrices, ¿no? Pero es en buena lid, ¿no? Es con el propósito de que ustedes no vayan a tener inconvenientes. ¿Sí? Perfecto. Entonces, por favor, estén pendientes a la lista, muchachos. Muy bien. Nieves Agualongo. Buenos días, abogado presente. Jimmy Aguilar, Presente, abogado. hola, Ronnie Aldaz, Presente, abogado. Said Andrade, Presente. Carla Arellano, Presente. Michelle Bermeo, Presente, abogado. Dolores Bombosa, Britney Pre- Ceballos, Presente. Edison Chávez, Presente, abogado. Diego Chávez, Presente, abogado. Adrián García, Fabián García, Presente, abogado. Lina Wayi, Presente, abogado. Catherine Guamán,
Presente, abogado, buenos días. Jeremy Wambo, Presente, abogado. Buenos días. Andrea Guapulema, Presente, abogado. Cintia López. Ella dijo que le pidió permiso, abogado. Ah, sí, 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 verdad, verdad, verdad. Gracias, Eddie. Jocelyn López, Presente, abogado. Buenos días. Jordín Mazacón, Nayeli Montero, Presente. Melanie Morales, Presente. Vanessa Orozco, Presente, abogado. Ligia Saltos, Shirley Sánchez, Presente, abogado, buenos días. Diego Silva, Presente, abogado, buenos días. Aida Tito, Presente, abogado. Buenos días. Evelyn Topanta, Katia Ushka, Presente, abogado. Buenos días. Melanie Vega, Buenos días, abogado. Presente. Carla Villacrés, Presente. Kathleen Zambrano, Presente, abogado. Justin, Andrés Zapata, Presente, abogado. Anaí Sarún. Presente, abogado. Buenos días. Vale. Justin, tú no eras de la costa, yo pensé que eras de la costa. Hola, Inge. O sea, sí, pero vivo acá en Guarán. Ah, ya estás viviendo en Guaranda. Esa Justin ya se ha instalado ya. Bien, bien. Dolores Bombosa, Adrián Presente, García. abogado. No Sí funciona está. el micrófono. Adrián García es retirado, ¿verdad? Sí, Jordín abogado, nunca Mazacón. entró. Nunca Hoy entró. no. Jordín Hoy sí entró. Mazacón. Ligia Saltos. Ella también sí creo que se retiró ella. Evelyn Topanta. Creo que sí también. También, ¿no es cierto? Sí, porque Sí. ya ellos sí ya no les he visto. Señor Mazacón, no más que no está presente, entonces guardemos la lista. Déjenme verificar. Ya estamos, como ya pueden ver, estamos finalizando los temarios, muchachos. ¿Sí? Estamos en vísperas de concluir. Es 15 la asistencia. Perfecto. Estamos completos, muchachos. Muy bien. Perfecto. Entonces, tomando en ese sentido, vamos a continuar con los temas consecuentes de la asignatura de Sociedad y Cultura, que como ya hemos venido viendo, es necesario, ¿no? Conocer la historia con el propósito de que no se vuelvan, en todo caso, a, a cometer los mismos errores, o de igual forma para saber cómo fue desarrollándose y evolucionando nuestra sociedad, ¿verdad? Que en este caso también es importantísimo. Ustedes ya se han ido dando cuenta. Al principio como que no comprendían las razones, circunstancias por las cuales hablábamos de estos temas, ¿no? Que son tan esenciales, al menos como para ustedes en este sentido, como futuros sociólogos, porque deben llegar a conocer cómo se desarrollaron las sociedades a través de los diversos transcursos de tiempo, ¿no? Y las marcas imborrables que incluso siguen permaneciendo hasta en la actualidad, ¿sí? Y creo que ya van vinculando también ustedes estos conocimientos y estos aprendizajes necesarios para que puedan seguir desarrollando y creando criterios formados, ¿no? Con sustento, ¿sí? Con bases sólidas sobre el desarrollo progresivo de nuestra sociedad a través de estas instancias temporales, ¿sí? Y que de hecho han sido los medios para que
tengamos las estructuras sociales, estructuras económicas, incluso hasta los medios que forman parte de las diversas facetas del hombre y el ser humano en la sociedad actual. ¿Sí? Y vamos a hablar más adelante, en las próximas semanas, de un temita que es totalmente esencial. Y ahí sí quiero escuchar, ¿sí? Porque vamos a tratar en sí ya sobre la problemática actual, ¿sí? En la sociedad. Y ahí quiero escuchar también sus puntos de vista, a ver qué me manifiesta, pero bueno, eso ya va a ser después, ¿no? En este caso. Vamos a continuar con el tema consecuente, que en este sentido trata ya de los comienzos de la expansión imperialista norteamericana y lo que sucedió en América Latina después de de la guerra, ¿no? Y de la gran crisis económica que sufrió en sí el mundo. ¿Sí? Perfecto. Regáleme 2 segunditos, muchachos. Muy bien, gracias, muchachos, por la espera. Mil disculpas. Bien. Entonces, ya nos hemos percatado de todos los cambios que van suscitando, ¿no? En la sociedad.
a lo largo de todos los impactos sociales que se vinieron presentando, incluso hasta desde la misma conquista, ¿no? de territorio y de pueblos indígenas que habitaban en este sentido en la región de América, ¿no? Eh, hasta llegar a este tipo de puntos y de desarrollos en los cuales, como nosotros ya estamos conversando, empiezan a desarrollarse expansiones ya con carácter imperialista, en este caso en Norteamérica, en América Latina, entre la primera posguerra y la gran crisis económica. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos trata ya de posicionarse al punto, bueno, son los inicios de cómo se posiciona Estados Unidos, ya que como bien sabemos, hasta en la actualidad siguen manteniendo este tipo de poder, ¿no? A nivel global. Entonces, por esta razón, nosotros vamos a conocer cómo se realizó esta expansión realizada de Estados Unidos en América Latina. ¿Sí? Tuvo como propósito controlar recursos tanto naturales y mantener el dominio económico de la región, como también llegar a ampliar su territorio, controlar rutas comerciales, también explotar materias primas y también las consecuencias que llegaron a suscitarse por las guerras mundiales, ¿sí? Que provocaron también cambios en nuestro territorio, ¿no? En América, como en el comercio, desequilibrios económicos, incluso mayor poder, en este caso de Estados Unidos. Y como ya les manifestaba en este sentido, hasta el día de hoy nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? ¿Sí o no? Del poder que llega a tener Estados Unidos, y la influencia que llega a tener Estados Unidos en el mundo entero, ¿verdad? No solo en América. Como objetivos secundarios, vamos a conocer las complicaciones en este sentido del comercio transatlántico. Vamos a descubrir los cambios en los intereses también del mercado que se llegaron a producir. Vamos a analizar la consolidación de la influencia de Estados Unidos en América del Sur de forma directa. De igual manera, vamos a comprender el desequilibrio en las exportaciones de materias primas, las dificultades para importar productos industrializados y vamos a conocer cómo se produjo el apoyo a aliados por parte de países como Brasil, Argentina y México. ¿Sí? Son puntos importantes que, como les he manifestado, son necesarios que ustedes los vayan también conociendo, ¿sí? Para que en este caso también tengan sustentos y bases de las problemáticas y de los eventos históricos suscitados en el territorio y en nuestro entorno. Por eso vamos a hablar sobre los comienzos de la expansión imperialista norteamericana, en este caso, que inicia desde 1898 hasta el 1918. En sí, a finales del siglo XIX, Estados Unidos, con la guerra contra España de 1898, inició una violenta ofensiva expansionista, que en este caso combinó los mismos métodos de las colonias que invadieron al territorio americano, ¿no? A los de indígenas, como formas de penetración incluso y de direccionamiento al capitalismo. El interés por apoderarse de las últimas colonias españolas, en este caso como Cuba y Puerto Rico, no solo tenía que ver con su valor material fuente de materias primas ni de mercados, sino también con su importancia estratégica como futuras bases de operaciones para la irrupción del capital norteamericano por el resto del continente. ¿Sí? Entonces, ya desde aquí parten este tipo de conflictos, ¿no? Que se siguen manteniendo hasta la actualidad, como lo sabemos, tanto en Cuba como Puerto Rico. Los siguientes pasos de esa ofensiva también estuvieron relacionados a la firma de tratados con Inglaterra, ¿sí? Como el Hart-Pound en 1901, que dio luz verde para que Estados Unidos pueda incluso llegar a apoderarse de Panamá en 1913. Y concluir con esto
la vía de los canales, iniciada por los franceses a finales del siglo XIX. De igual manera, llevar eh, adelante una serie de intervenciones militares en el Caribe y Centroamérica bajo el amparo de Roosevelt en 1904 y a la doctrina de Monroe. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, Estados Unidos ya busca seguir teniendo fuerza, ¿no? No solamente en el ámbito de influencias, sino también de dominio, poder y territorio, en todos los aspectos, y en este caso también en los mismos ámbitos económicos. La primera víctima de esta aplicación de dominio fue República Dominicana en 1905, a la que van a seguir otras intervenciones militares también, como en Nicaragua, en México, en Haití, en Santo Domingo. ¿Sí? Como parte de de esa ofensiva desenfrenada desarrollada por Estados Unidos, logró convertir al Caribe en un verdadero territorio, en este caso norteamericano, mediante una expansión inmensa y brutal, en la que a través de sus intervenciones, en este caso de dominio, ¿no? O de prepotencia también en este sentido, ante estos pueblos, e incluso hasta los mecanismos sutiles que llegaron a dominar la economía, como la misma diplomacia del dólar, que hasta ahora es uno de los medios económicos más utilizados a nivel mundial. ¿Sí? Ese tipo de políticas agresivas también tenía como potencia imperialista que llegaban a producir el reparto del mundo entre estas naciones que contaban con este poderío y que en sí terminaron por convertir a los países de la región en, en repúblicas bananeras o también en eslabones de una cadena de virtuales protectorados sometidos al absoluto control del monopolio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Estado, cuando hablamos de monopolio, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos del monopolio? A ver, levantarán la mano. ¿Qué se les viene a la mente con, a ver, Diego? Los poderes que de los de arriba pues juegan, digamos, las fichas seríamos los más pobres, seríamos los de arriba controlan todo. No va tanto por ahí, no va tanto por ahí. A ver, Liliana. Es donde existe un solo vendedor o un producto de un bien o servicio. Exactamente, ¿no es cierto? Es cuando se centra el poder en una sola persona, en un solo estado. Es decir, solamente una persona abarca absolutamente todos estos medios de poder. ¿Sí? A eso se refiere el monopolio, como nosotros podemos observar. En sí, es uno de los objetivos que establece y busca Estados Unidos en este periodo de tiempo. ¿Sí o no? Porque quieren hacerse cargo de absolutamente todo, territorio, materias primas mercantiles, vías mercantiles, la economía a nivel, en este caso, latinoamericana, ¿sí? Incluso hasta el mismo dominio e imposición de los pueblos que habitaban en estas regiones, ¿no? Entonces, busca por todos los medios abarcar lo que más puede. Por eso, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las inversiones de Estados Unidos en la región de Centroamérica y el Caribe alcanzaban la magnitud de las inglesas. Debemos tomar en cuenta que los ingleses incluso desde el mismo, la misma época colonialista ya empezaron a desarrollar su medio económico en todos estos territorios, ¿sí? Ambas potencias tenían capitales estimados en un poco más de 1.000 millones de dólares cada uno, aunque el panorama global del continente seguía favorable para Inglaterra. Es decir, en este sentido, Inglaterra en esta época tenía mucho poder económico, ¿sí?
tenía gran poder económico por la misma posición que llegaron a obtener en época del colonialismo, ¿sí? Para esa fecha, las inversiones extranjeras en América Latina ascendían a unos 8.200 millones de dólares, en los cuales 3.700 correspondían a Inglaterra, y 1.700 de Estados Unidos, 1.900 de Francia, y 900 de Alemania y el resto de países, ¿sí? Entonces, miren cómo llegan estos países a intervenir y a invertir en el territorio latinoamericano con cantidades exorbitantes que obviamente provocaban que ellos lleguen a tener poder, dominio, ¿no es cierto? Por eso la penetración alemana era básicamente de carácter comercial y se había intensificado a partir de la década del 80 hasta llegar a alcanzar el tercer puesto en el comercio exterior del continente y sus inversiones, tanto ubicadas en el Cono Sur como también en ciertas partes de América Central. Se dirigían principalmente a plantaciones de café, electricidad y minería. Países europeos tenían dominio en territorio latinoamericano y se percatan de ello. Y es en ese sentido, como les manifestaba, esto les concedía poder e influencias dentro de Latinoamérica, a pesar de ser un continente, ¿sí? El comienzo de la Primera Guerra Mundial también trajo aparejado desarticulaciones de comercio exterior latinoamericano e incluso una contracción en las importaciones, es decir, se redujo, ¿no? Las importaciones que se desarrollaban a través de estos territorios, las que solo retomaron su ritmo de expansión después de 1916. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo se va desarrollando esta expansión de Estados Unidos de forma abismal, ¿sí? Y que como se les manifestaba, sigue manteniéndose hasta la actualidad. Pero este es el punto de partida en el cual empieza Estados Unidos a tratar de alcanzar todo el poder, toda la influencia, todo el territorio posible en beneficio de un interés particular. Sí, por eso en América Latina, entre la primera posguerra y la crisis económica, que va desde 1918 a 1929, tenemos nuevos periodos de avance, de expansión económica de los mismos estadounidenses sobre América Latina. Como ya estábamos viendo, Estados Unidos es la encargada de construir en sí el canal de Panamá, por razones obvias de las cuales se beneficiaron de forma directa, ¿no? Por eso la apertura del Canal de Panamá en 1914 favoreció a la expansión del capital y las manufacturas norteamericanas sobre los países del Pacífico, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, ¿sí? Por eso era tan beneficioso incluso este canal, el Canal de Panamá, porque era de beneficio particular para Estados Unidos. Los capitales norteamericanos, en este caso, también iniciaron operaciones en gran escala en América del Sur. En pocos años, como 1919, 1929, llegaron a duplicar las inversiones de 2.000 millones de dólares a 5.000. ¿Sí? Es decir, empieza a invertir en nuestros territorios de manera abismal. Este descomunal desarrollo de la expansión norteamericana fue casi absoluto en la etapa anterior, sobre todo en América del Sur. Y en estos años se hizo sentir también la presencia norteamericana con más firmeza, mucho más en Centroamérica y en el Caribe, como podíamos ver, ¿no? Y ya estábamos hablando en este sentido estamos hablando de República Dominicana, ¿sí?
En este caso también Alemania y Francia fueron desplazados por Inglaterra, en este caso en lo que correspondía al ámbito económico también en estos territorios. ¿Sí? Por otra parte, también la ocupación militar de Norteamérica, de varios países de Centroamérica y el Caribe, como lo estábamos viendo, alimentó los sentimientos de rebeldía en vastos sectores populares de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empieza a existir esta resistencia de los grupos sociales y de los pueblos, en este caso, que llegan a habitar y a formar parte de contrapeso del poderío estadounidense. De ahí la espontánea reacción armada de campesinos en Haití, ¿sí? Los cascos encabezados por Peralte y República Dominicana por los guerrilleros, que incluso dicha resistencia en las agresiones directas de Estados Unidos se pusieron en sectores gubernamentales y nacionalistas liberales, tanto también como Nicaragua, a través de José Santos Zelaya, como en República Dominicana, como Federico Enríquez y Carvajal, en Venezuela, Cipriano Castro, y como Francisco Madero y Venustiano Carranza en la Revolución Mexicana. Es decir, se llega a crear esta inconformidad en los pueblos que en cierto punto fueron dominados por Estados Unidos, fueron invadidos y fueron impuestos a las directrices y al gobierno de Estados Unidos, empiezan a crear estos grupos de resistencia, ¿sí? Que buscan ya el liberalismo, ¿no? Que en este caso produjo violentas revueltas campesinas y luchas obreras, como también la formación de partidos comunistas, bajo el impulso que representó el triunfo de la Revolución Rusa. ¿Sí? Es decir, los grupos más, los grupos más vulnerables en este caso empiezan a levantarse en armas, incluso en relación a Estados Unidos, por la forma en la cual ellos fueron abarcando y fueron tratando de dominar a toda Latinoamérica y Centroamérica. Otras expansiones también fueron la radicalización en las capas medias, con reformas de Córdoba, que extendía después por casi toda la América Latina, el tenentialismo brasileño, coronado por la legendaria marcha de Columna de Prestes, así también como el auge de movimientos populares antiimperialistas, como el de Augusto César Sandino en Nicaragua, y la fundación de las ligas antiimperialistas junto a la creación en México en 1924 de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿sí? Impulsada por Víctor Raúl Haya de la Torre. Desde otra perspectiva, el estallido de la Primera Guerra provocó la desvinculación temporal de algunos países de sus proveedores tradicionales, principalmente aquellos ubicados en la zona de influencia inglesa, ¿no? Y eso impulsó el crecimiento, hizo imposible el ascenso de los nuevos grupos burgueses a alcanzar o a desplazar a los viejos grupos de poder, a la oligarquía exportadora en este caso, encargada y dominada por la economía. La tendencia a relevar a los profesionales también grupos de poder por emergentes grupos burgueses o pequeños burgueses se generalizaría en América Latina después de 1929, sin que por ello la burguesía comercial y terrateniente perdiera en lo fundamental su preeminencia económica, ¿no? Entonces van apareciendo más grupos de poder, ¿sí? Más personas que van adquiriendo sostenibilidad económica, pero se siguen manteniendo también los que ya formaban parte de este sello, ¿sí? Que incluso como nosotros pudimos observar en la época en las épocas independistas, por más que trataron desvincular, desaparecer o destruir
a todos estos grupos de poder, no pudieron hacerlo de forma total, ¿sí? Y en este sentido, también podemos ver cómo se siguen manteniendo. Pero el carácter del proceso de industrialización, o sustitución de importaciones, que por razones estructurales y culturales agota posibilidades en el territorio posterior a la Segunda Guerra Mundial, no propició abiertos antagonismos entre la naciente burguesía industrial y la oligarquía tradicional. ¿Sí? Mejor en este caso, se siguieron manteniendo estos grupos. Incluso hubo casos como en México, otras Carras, Sobrino y Calles, y en Brasil, eh, como Roles de Vela, de temprana asociación entre ambas que se empiezan a vincular. En otras ocasiones se trataba también de empresarios medios, muchas veces de origen inmigrante, que prosperaban en los intersticios de un mercado dominado por el gran comercio importador nacional o extranjero. Por el mismo hecho de la inyección económica que producían los países extranjeros en territorio americano. ¿Sí? Cuando hablamos, en cambio, de la década de las revoluciones frustradas, que en este caso van desde 1929 a 1939, se llega a producir una crisis capitalista y en sí abre una nueva etapa en la historia de América Latina. Esta hecatombe financiera, industrial y comercial afectó sobre todo a aquellos países de Latinoamérica más estrechamente vinculados al mercado internacional, exportadores y monoproductores. La caída del precio y el volumen de las exportaciones tradicionales, una aguda contracción en la capacidad de importar y de igual manera la consiguiente bancarrota fiscal llegaron a mover los cimientos del orden socioeconómico que ya se encontraba debidamente preestablecido en relación a privilegios de ciertos grupos de poder, en este caso agroexportadores. Con esto, estas trataron de retener el poder estatal, recrudeciendo incluso la represión y patrocinando una serie de maniobras golpistas destinadas a liquidar experiencias reformistas y la democratización emprendidas por exponentes de la burguesía nacional. En algunos países como Argentina o Uruguay, llegaron a recomponer en otros, con el ayuda del ejército, la alianza entre oligarquías nacionales y el capital extranjero, como llegó a suscitar y a darse tanto en Perú, en Cuba y en buena parte de Centroamérica. Con ello llegó a producirse un colapso del sector externo y también el abrupto retroceso de los ingresos del Estado que llegaron a golpear la clase obrera, campesinado, capas medias, provocando desempleos masivos. Sí, es decir, incurrieron y caímos en una crisis absoluta. ¿Sí? Porque perjudicó en todos los ámbitos, incluso hasta laborales y salariales, a la población económicamente activa. Y al calor de los efectos, en este caso de la depresión, florecieron también en América Latina movimientos nacionalistas, grupos, sublevaciones populares, revueltas campesinas y fallidos intentos también revolucionarios que estremecieron al continente de un extremo al otro. Entre estos movimientos se puede mencionar la sublevación de los trabajadores salvadoreños en 1932, encabezados por Agustín Farabundo Mari, los experimentos socialistas de Chile bajo la égida de Marmaduke Group, que condujeron a la implementación de la efímera República Socialista, la huelga general obrera, que derribó también en dictaduras como la de Gerardo Machado en Cuba en 1933, las victorias del movimiento liberador incluso en Nicaragua, como la contra la ocupación norteamericana, que se desarrolló hasta la muerte de Sandino en 1934, y la revolución comunista de la Alianza Nacional Libertadora de Brasil en 1935, dirigida por Luis Carlos Prestes. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Por el día de hoy
vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.